Y como dice San Juan de la Cruz, en el final de los días, creo que dice así, todos seremos juzgados en el amor, ¿no? Su misericordia es tan grande que prácticamente Él quiere que lo amemos, porque Él es el amor, ¿no es cierto? Dios es amor, Él es el amor. Y si le abriéramos la puerta al amor, habría algo de amor para, para rescatar en nosotros, ¿no? Te cuento, Jorge, que en ese proceso de que estaba acá, mis hijos estaban mucho más tranquilos. Mi hijo el mayor en esas épocas tocaba batería. Y bueno, no digo que tocar la batería sea malo, sino que venían sus amigos y para que no se escuche la bulla, iban a un cuarto, ¿no? Un poco acoplado, por decir que tenía el fondo del jardín y yo rezaba, ¿no? Señor, muéstrame, ¿no? Me iba recorriendo toda la casa para que Él me diga qué puedo hacer. Y mis pasos fueron hacia allá, hacia el cuartito del fondo. ¿Y qué pasa? Que no sé si mi hijo directamente nunca lo supe, o algún amigo, qué sé yo, en esto que están en la música, había dibujado un candelabro negro y rojo, de varias puntas. Estaba en toda la pared. Y me paré claramente frente a la pared y con determinación tomé el balde de pintura y empecé a pintar todo eso. No quiero esto porque mi corazón sentía que eso no iba. Y mira que yo pensé que no había nada. Así empezó, así fue todo este proceso que yo te podría decir el proceso de sanación. Después de esa experiencia, yo te he contado, ¿no? Que yo me dedico ahora a las ventas y hay periodos que se pone la cosa un poco más ajustada y yo ya estaba medio desesperada y, y siempre él me hacía ver, ¿no? Entender, ya sea con lecturas bíblicas que me había dicho antes, me contestaba, ¿te falta algo? Yo, no, casa, salud, no, comida, no. Ya, señor, saque, olvídalo, no te he pedido nada. Olvídalo, ya, no he dicho nada, no he dicho nada. Es parte de, ¿no? O sea, es parte de, quizás en algunos grupos ya no te van a llamar, ¿no? O ya no te van a convocar, no importa, no importa porque mi felicidad hoy por hoy es, son mis amigas de la parroquia, mi grupo, mi hermandad, mi rosario, y esa es mi alegría, esa es mi manera ¿no? de vivir, y ya lo demás, ¿cómo es, no? Hasta para eso siento yo que el Señor nos va aligerando la carga, ¿no? O sea, cosas que parecerían ante los ojos de afuera, uy, pobrecita, qué pena. No, no es así tampoco, porque el Señor ya nos ha dado mucho más, mucho más. ¿Tú cómo te diste cuenta que tenías que escribirlo? O sea, se empezó a mover tu mano, tenías la necesidad de transcribir lo que te decían o veías. ¿Cómo descubriste hacer esto? ¿O solamente sabías que tenías que escribir el mensaje o te lo decían y regresabas que te lo sabías de memoria como lo citaste hace ratito de memoria? No, yo simplemente, como te digo, Jorge, la primera vez que me sucedió fue la vez de este amigo que te conté de la oficina, pero todo sucede cuando cuando hice este clamor de corazón y le dije, Señor, o sea, si tú quieres, toma mi mano porque yo no sé qué decirle, o sea, no, y si tú quieres, Señor, toma mi mano. Y ahí inmediatamente entré en este estado que se podría, que yo te digo que, bueno, en el estado de físico, del tiempo, del ambiente, es tal como te lo he dicho, como si yo ya no estuviera, ya no fuera yo, sino es simplemente como un instrumento nada más. No tengo muchas palabras claras para poder explicar ese sentimiento, pero simplemente yo solo muevo la mano y no sé más. Solo movía la mano. Yo no sabía esto. Ese mensaje que te he dicho,
cualquiera, uno puede pensar, seguro ella lo leyó. No, yo lo recuerdo a raíz de que cuando salgo en la primera vez, ese episodio duró solo el tiempo de la escritura. Entonces, cuando yo salgo del estado de esta burbuja y vuelvo acá y leo y me conmuevo de eso y me sorprende, evidentemente, y hasta lloro de qué pasó, ¿no? La segunda vez, que fue aquella que te cuento con mi amiga, sucedió lo mismo. Nada más que yo ya no regresaba a mi persona después de ese episodio, ¿no? Esa fue la Fue, segunda vez en un carro, ¿verdad? es- Esa fue la segunda vez, el 6, 7 y 8 de julio del año 2011. Cuando sucedió eso, yo no estaba en el carro, yo estaba en mi oficina. Ok. En mi oficina es que ante esta petición, en esta impotencia, en esta desesperación que sentía su angustia, pero no entendía, como te conté la vez pasada, no entendía ni tenía unas palabras para mi amiga de qué decirle, porque ni yo sabía qué estaba pasando muy claramente, ¿no? Entonces yo dije, Señor, mira, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decirle, pero si tú quieres, tómame. Y me voy, abro en la Biblia tratando de encontrar alguna lectura, algo, y sin querer llego como a Romanos 7, 8, en donde empiezo a leer a San Pablo. Y leo a San Pablo, y San Pablo, noto en su lectura que estaba así turbado, ¿no? En esa parte que él dice, triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino al contrario, el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena, pero en este caso no soy yo quien obra mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Descubro entonces esta realidad, queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que está en mí. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser, pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con la ley de mi mente y que me entrega como preso a la ley del pecado inscrita en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios demos las gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. En resumen, soy esclavo a la vez de la ley de Dios por mi mente y de la ley del pecado por la carne. Hasta ahí leí y dije, empecé a entender un poco esa confusión, esa tribulación y el dolor. Después continué leyendo. Ahora pues se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu da vida. Te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía la ley por cuanto la carne no le respondía. Dios entonces, para enfrentar al pecado, envió a su propio Hijo y lo puso de alguna manera en esta condición carnal y pecadora y de esta misma condenó al pecado. A raíz de esto, la perfección que proponía la ley había de verificarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Bueno, yo uno de los días que me llama, le conté y le digo, mira, yo lo único que te puedo decir es que San Pablo, si tú lo lees en Romanos tal, ha pasado, acá se manifiesta, ¿no? No sé si él lo pasó directamente, pero manifiesta lo que es esta lucha entre lo que uno quiere, porque inicialmente Jorge y los televidentes que nos estén viendo, no es fácil, tú lo sabes. Al comienzo uno le dice sí al Señor y empiezan muchas cosas
distracciones, seducciones. Y como por ahí hay una carta también, ¿no?, en la Biblia, y sale un demonio y viene con 7 recargados. O sea que es una lucha fuerte, que tenemos que blindarnos con nuestras, ¿cómo le dice la Virgen? Con Las las 5 7 piedritas, piedritas. ¿no? Es Sí, la Señor, con eso. oración, la Eucaristía, la lectura de la Biblia, el ayuno y la confesión. Y la confesión. Oración, Exacto. Eucaristía, lectura de Biblia, el ayuno y confesión. Así es. Blindémonos de eso. Bueno, cada uno va a ver lo que le falta trabajar. El ayuno es algo que a mí se me hace difícil en particular, pero bueno, cada uno tiene que ver en qué trabaja más, ¿no? Y bueno, Jorge, así fueron pasando las cosas. Entre otra cosita que también te quiero contar muy bonita, es que mis niños, eh, que estaban pequeñitos en aquella época, y como los llevaba a la misa, pues ellos así jugaban a la misa acá en la casa, agarraban el micrófono, el equipo en esa época, y mi más chiquitito hacía de sacerdote, muy lindos, ¿no? Y una vez una de mis niñas, tendría como 3 años más o menos, tenía yo una imagen del Sagrado Corazón en un libro, y ella se puso de rodillas y rezaba ante la imagen del Sagrado Corazón, y lloraba, pero con un sentimiento, Jorge. Yo me admiraba de todas esas cosas, ¿no? Y me dijo, en un momento que yo conversé con ella, en un episodio, que yo también le pedía perdón a la más pequeñita, me dijo unas palabras que: mamá, ¿sabes qué? Yo no me voy a casar. Yo voy a vivir para cuidarte a ti y a mi papá, porque ustedes son unos padres valientes. Debemos ir a misa. El pan es bueno para todos. El Señor nos da su alma. Y yo dije, ¿su alma? Y me quedó, dije, Dios. Y todo lo vivía, como te digo, o sea, todo era una enseñanza, todo eran enseñanzas de él, ¿no? Y llamé a mi amiga. Mi hija me ha dicho esto. Y conversábamos y decíamos, claro, donde está el cuerpo y la sangre, está el alma y la divinidad. Al final de nuestros días, Dios Padre, ¿qué alma va a haber? Es importante la Eucaristía, Jorge. Va a haber el alma de Jesús. A mí me llama mucho la atención también que comentaste que era como tu juicio, esa situación, que era como un juicio. O sea, ¿por qué te regresaron? Vaya, ¿tú ya estabas por irte o cuando tú pedías misericordia, es el momento cuando viste el caballo alado y adiós, o en eso te regresan, o por qué estabas en un juicio? Yo no sé, Jorge. O sea, yo no sé. Como te reitero, mire, justo ayer, porque a veces hay cosas que uno ve en el Facebook o testimonios, ¿no? Y estaba viendo el testimonio de una señora que estuvo casi por partir, ¿no? Y estuvo en coma, y ella relata pues que tuvo vivencias, vio el infierno, y bueno, y por ahí leía, bueno, evidentemente ella no estaba en el infierno, estaría en el purgatorio, pero ella dice que lo veía. Eh, entonces, por ahí leí un mensaje de alguien que le dijo, claro, seguro estaba como estaba con los medicamentos, como está, o sea, prácticamente que estaba alucinando, ¿no? Es así, así pasa, pusieron, ¿no? Así pasa cuando uno ya está por morir, siempre cuenta esto por eso, ¿no? O sea, buscándole la parte, digamos, científica, pero no sé si te conté, pero una de las respuestas también en la camioneta fue cuando la ciencia ha podido conmigo. Entonces, en mi caso no fue así. Yo no estaba mal, no estaba enferma, ni a punto de morirme, ni nada de eso, nada. Estuve ahí, y en ese interín,
entre las preguntas y el tiempo, que no me preguntes cuánto exactamente fue, yo viví eso, Jorge. O sea, yo estaba de pronto parada frente a la verdad. Todo era blanco y grande, inmenso, no sé cómo explicarlo. Y mi alma sabía que era la verdad. Te quería decir que, no sé si recuerdas que yo te conté que yo era una persona que juzgaba mucho. Y bueno, eso también me ayudó el Señor, ¿no? Me hizo entender un poco mejor el tema de las monedas, ¿no? A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Fui entendiendo un poco de que era en entendimiento, ¿no? También. Y que no siempre era así, ¿no? A veces uno juzgaba a una persona, pero puede ser que esa persona ni siquiera tenga claridad, ¿no? De la acción, y más bien la que lo juzga, es, ya sea con la boca o con la mente, es quien hace mal al no decirle el camino correcto, ¿no? O sea, la valentía. Sí, es un sitio del cual vamos a necesitar también bastante de eso, ¿no? Esa valentía, porque de seguro, Jorge, que reitero, no más responsabilidad tiene aquel que sabe y que se queda como perro mudo, como dice la palabra, a aquel que ve a su hermano que está fallando en algo y no sabe, no tiene conciencia del pecado, ¿no? Que a cada quien se le pedirá las cuentas de acuerdo a las monedas que se le hayan entregado. Exacto. Eso mismo, Jorge, quería comentarte, ¿no? Así a ti que me estás viendo, que estás siguiendo el canal, tú apenas empieces a orar y a pedir de corazón, ¿no? Señor, haz que vea. Él te va a ir mostrando un montón de cosas, ya sea con recuerdo, ya sea de tu pasado, ya sea la herida, en dónde el origen de la herida. Y por eso es que duele tanto, ¿no? Porque una vez conversando con mi amiga me decía, él no es como el que quiere curar por encimita nomás, ¿no? Sino él va a ir, va, si es necesario, sacar la costra, ¿no? Dejar que no haya ninguna infección, uff, o sea, todo el alcohol que sea necesario para que el día cure bien, ya se imaginan el proceso de eso, pues, ¿no? Y eso evidentemente va a generar un dolor, pero en ese interín, solo paciencia, ¿no? No hay que desesperar, es el interín del proceso de la sanación, el proceso del cambio, ¿no? Del proceso de la nueva criatura. Entonces, aquel que ya empiece a comprometerse en el camino, ya sea porque haya vivido una experiencia o no, o por decisión propia, etcétera, que entienda que este es un camino y que la palabra de Dios y todo lo que Él nos dice tiene que ser llevado a la vida, ¿no? Tiene que ser llevado a nuestra vida cotidiana, ¿no? La voluntad de entregarte al Señor no es tirarse de panza, ¿no? Y no hacer nada, ¿no? Es ir haciendo tus cosas, hacer las cosas lo mejor posible, e incluso Él te va a ir poniendo las ideas, ¿no? Y aquellas cosas que pensamos que es de nosotros, ay, no sé por qué se me ocurrió, muchas veces no son. Y me pongo a hacerlo, ¿no? Y por eso es que una cosa muy importante que tenemos que pedir es la docilidad de espíritu. Sí, Hazme dócil, Señor, porque a veces nos pide cosas, bueno, digo, nos pide cosas cuando se nos ocurre, por decir, tengo que ofrecer la misa por tal persona, o tengo que ofrecer el rosario por tal otra, o tengo que darle un regalito acá. Él es detalloso, pues tú sabes. Entonces, son cositas que son detalles tan simples que muy poca gente lo hace, ¿no? Él es así. Bueno, yo en realidad no había contemplado que volvamos a conversar hasta una vez que vi un video tuyo en el que ponías al final del video, no sé cuál de ellos fue, te soy sincera, pero había incluso tus palabras y habías puesto escrito, si tú tienes un testimonio o algo que contar y puede servir para muchas otras personas, algo así pones, ¿no? sí, En el final de no sé qué video. sí, creo que Y sí. escrito, hablado y escrito. O sea, es fuerte porque es hablado y escrito, es muy importante, las dos cosas. Ay, dije yo, bueno, bueno, tienes razón, decía, ¿no? ¿Por qué quedárnoslo si puede servir para dar luz, aunque sea
en un pedacito del testimonio alguien puede sentirse identificado también y puede ir contemplando, ¿no? La posibilidad o aclarándole alguna duda. Porque una vez yo leí un libro de cartas a un hermano sacerdote que era entre justamente dos padres que se escribían, no sé si lo has llegado a leer, de No, testimonios muy bonitos, ¿no? Muy bonitos de donde ellos empiezan a contar cosas y uno le cuenta al otro que un día, como el Señor es dueño de la creación y de todo, se valió de hasta de un perrito que el padre tenía que ir a dar una misa muy temprano, pero estaba en otro pueblito y el viaje y qué sé yo, estaría cansado y, y, y este perrito, y empezaron a tocar la puerta del cuarto que él había, ¿no? Que tenía en ese pueblo, y cuando él se para no había nadie, pero era la hora que justamente tenía que levantarse, que alistarse, y que era que había un perrito que se había sentado en la puerta y que con su cola, al mover la cola, le daba a la puerta, toc, 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 y él decía, ¿no? Si el Señor se vale de todo, y se ha valido de esta criaturita, de este perro para levantarme, para que vaya a la misa temprano, y bueno, ¿no? O sea, el Señor se vale de todo. A mí me ha pasado que estando en la noche, yo tenía un cuadro del Señor de la Misericordia acá encima que me había regalado mi suegra, y en eso empieza a hacer soniditos el cuadro. Yo empiezo a mirar ahí, ¿qué pasó? Y miraba pues al cuadro, y decía, qué raro. Bueno, y empezaba a escuchar, dije, ¿viene del cuadro el sonido? Y sí, pues venía el cuadro, bajo el cuadro, seguía sintiendo el sonidito, acerco mi oído y venía de adentro. Saco todo, abro de la parte de atrás con un cúter, abro todo y saco la imagen del cuadro. Y estaba toda la coronilla, la madrugada, la coronilla de la Divina Misericordia. Lee. que Dios los bendiga y cerramos como siempre lo hacemos aquí en el canal. Que viva Cristo Rey, ¡Que viva! que viva la Santísima Virgen María ¡Que viva! y que San Miguel Arcángel nos proteja. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gracias, Pau, que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias, Jorge, nos vemos. Seguimos en contacto. Bye bye.